Hola, bienvenidas y bienvenidos a Voces de la Historia de México Tenochtitlan. En esta ocasión vamos a darle voz a un fragmento de esta historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita, como todos sabemos, por Bernal Díaz del Castillo, para que nos cuente una serie de sucesos y su punto de vista también en relación a el salto que presuntamente dio Pedro de Alvarado en la huida de la ciudad de México Tenochtitlan en aquel 30 de junio de 1520. Se trata de un fragmento del capítulo 128 de esta historia verdadera. El capítulo se llama ¿Cómo acordamos de nos ir huyendo de México y lo que sobre ello se hizo? Y vamos a comenzar, es un capítulo muy largo, así que vamos a comenzar leyendo aquí, en donde ya se encuentran avanzados los españoles, los tlaxcaltecas y los demás indígenas que los acompañaban, los cristianos para llamarles de la manera en que ellos se autodefinieron en aquella guerra, sobre la calzada de Tacuba. Les decía, dice así: yendo por la calzada cerca de tierra firme, cabe, o sea, cerca del pueblo de Tacuba, donde ya habían llegado Gonzalo de Sandoval y Cristóbal de Olid, y Francisco Saucedo el Pulido, y Gonzalo Domínguez Hilares, y otros muchos de a caballo, y soldados de los que pasaron adelante antes que desamparasen la puente, según y de la manera que dicho tengo. Y ya que llegábamos cerca, oíamos voces que daba Cristóbal de Olid, y Gonzalo de Sandoval, y Francisco de Morla, y decían a Cortés, que iban adelante de todos: aguardad, señor capitán, que dicen estos soldados que vamos huyendo y los dejamos morir en las puentes y calzadas a todos los que quedan atrás. Tornémoslos a amparar y recoger, porque vienen algunos soldados muy heridos y dicen que los demás quedan todos muertos y no salen ni vienen ningunos. Y la respuesta que dio Cortés, que los que habíamos salido de las calzadas era milagro, que si a las puentes volviesen, pocos escaparían con las vidas, ellos y los caballos. Y todavía volvió el mismo Cortés y Cristóbal de Olí y Alonso de Ávila y Gonzalo de Sandoval y Francisco de Morla y Gonzalo Domínguez, con otros 6 o 7 de a caballo, y a algunos soldados que no estaban heridos, mas no fueron mucho trecho, porque luego encontraron con Pedro de Alvarado, bien herido, con una lanza en la mano, a pie, que la yegua alazana ya se la habían muerto, y traía consigo 7 soldados, los 3 de los nuestros y los 4 de Narváez, también muy heridos, y 8 tlaxcaltecas, todos corriendo sangre de muchas heridas. Y entre tanto volvió Cortés por la calzada con los capitanes y soldados que dicho tengo. Reparamos en los patios junto a Tacuba, y ya habían venido a México, como está cerca, dando voces y a dar mandado a Tacuba y a Escaposalco y a Tenayuca para que nos saliesen al encuentro, por manera que nos comenzaron a tirar vara y piedra y flecha, y con sus lanzas grandes engastonadas en ellas de nuestras espadas, que nos tomaron en este desbarate, y hacíamos algunas arremetidas en que nos defendíamos de ellos y les ofendíamos. Volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes y soldados le encontraron en aquella manera que he dicho, y como supieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos, porque el Pedro de Alvarado y Juan Velázquez de León, con otros más de a caballo y más de 100 soldados, habían quedado en la retaguardia. Y preguntando Cortés por los demás, dijo que todos quedaban muertos,
y con ellos el capitán Juan Velázquez de León, y todos los más de a caballo que traía, así de los nuestros como de los de Narváez, y más de 150 soldados que traía. Y dijo el Pedro que después que les mataron los caballos y la yegua, que se juntaron para se amparar obra de 80 soldados, y que sobre los muertos y petacas y caballos que se ahogaron, pasaron la primera puente. En esto, no se me acuerda bien si dijo que pasó sobre los muertos, y entonces no miramos lo que sobre ello dijo a Cortés, sino que allí, en aquella puente, le mataron a Juan Velázquez, y más de 200 compañeros que traía, que no les pudieron valer. Y asimismo, en esta otra puente que les hizo Dios mucha merced en escapar con las vidas, y decía que todas las puentes y calzadas estaban llenas de guerreros. Dejemos esto y diré que en la triste puente que dicen ahora que fue el Salto de Alvarado, yo digo que en aquel tiempo ningún soldado se paró a verlo, si saltaba poco o mucho, que harto teníamos en mirar y salvar nuestras vidas, porque eran muchos los mexicanos que contra nosotros había, porque en aquella coyuntura no lo podíamos ver ni tener sentido en salto, si saltaba o pasaba poco o mucho. Y así sería cuando el Pedro de Alvarado llegó a la puente. Como él dijo a Cortés que había pasado asido a petacas y caballos y cuerpos muertos, porque ya se quería saltar y sustentarse en la lanza en el agua, era muy honda, y no podía allegar al suelo con ella para poderse sustentar sobre ella. Y además de esto, la abertura muy ancha y alta, que no la podría saltar por muy más suelto que era. También digo que no la podía saltar ni sobre la lanza ni de otra manera, porque después, desde cerca de un año que volvimos a poner cerco a México y la ganamos, me hallé muchas veces en aquella puente peleando con escuadrones mexicanos, y tenían allí hechos reamparos y albarradas, que se llama ahora la Puente del Salto de Alvarado. Y platicábamos muchos soldados sobre ello, y no hallábamos razón ni soltura de un hombre que tal saltase. Dejemos este salto y digamos que, como vieron nuestros capitanes que no acudían más soldados, y el Pedro de Alvarado dijo que todo quedaba lleno de guerreros, y que ya que algunos quedasen rezagados, que en las puentes los matarían, volvamos a decir esto del Salto de Alvarado. Digo que para qué porfían algunas personas que no lo saben ni lo vieron, que fue cierto que la asaltó el Pedro de Alvarado la noche que salimos huyendo. Aquella puente y abertura del agua, otra vez digo, que no la pudo saltar en ninguna manera. Y para que claro se vea, hoy día está la puente, y la manera del altor del agua que solía venir, y que tan alta estaba la puente, y el agua muy honda, que no podía llegar al suelo con la lanza. Y porque los lectores sepan que en México hubo un soldado que se decía Fulano de Ocampo, que fue de los que vinieron con Garay, hombre muy plático, muy platicador, y se preciaba de hacer libelos infamatorios y otras cosas a manera de mazepasquines, y puso en ciertos libelos a muchos de nuestros capitanes cosas feas que no son de decir, no siendo verdad. Y entre ellos, de más de otras cosas, que dijo de Pedro de Alvarado, que había dejado morir a su compañero Juan Velázquez de León, con más de 200 soldados, y los de a caballo que les dejamos en la retaguardia, y se escapó él. Y por escaparse dio aquel gran salto, como suele decir el refrán, saltó y escapó la vida. Muy bien,
Esto es lo que nos refiere Bernal Díaz del Castillo de sus memorias escritas en la década de 1570, o sea, 50 años después de la conquista. Y ahora veamos lo que se apuntó en el juicio de residencia que se levantó contra Pedro de Alvarado, también en el siglo XVI. Nos vamos a referir, y aquí hago referencia también a un artículo que ha publicado recientemente el colega y amigo Pedro Salmerón, en que transcribe textualmente el octavo cargo que se le hizo a Pedro de Alvarado en su juicio de residencia. Dice así, es el cargo octavo. El juez pregunta, el fiscal pregunta, ítem, si saben que el dicho Cortés hizo capitán al dicho Pedro de Alvarado de la rezaga o retaguardia con 80 de caballo y 500 peones, y el dicho Cortés llevó la delantera, y salió de esta ciudad y pasó con su gente ciertos pasos malos que había en la calzada, y llegando el dicho Alvarado a unos de los dichos pasos malos que había en la dicha calzada, y estando deshecha la dicha puente, que no había más de un madero por donde pasar, el dicho Pedro de Alvarado se apeó y pasó el dicho madero, dejando su caballo de la otra parte y toda la gente. De que era capitán, la dejó desamparada, viniendo los enemigos tras ellos, y cabalgó a las ancas de un caballo de un escudero que estaba de la otra parte, y se fue huyendo donde estaba Cortés, el cual le preguntó si había pasado toda su gente, y el dicho Alvarado le hizo entender que todos eran salidos, y con esto Cortés comenzó a caminar, y así se quedaron todos los cristianos que venían en compañía del dicho Pedro de Alvarado, desamparados del capitán que los acabilló, y los indios los mataron a todos. Muy bien, pues por supuesto que esta cápsula de hoy la estamos dedicando a este tema debido a la fuerte polémica que se ha levantado en relación a al proyecto de cambiarle el nombre a la calle Puente de Alvarado por Calzada Mexico-Tenochtitlan, ya que algunos historiadores pues se sienten ofendidos porque se ha pensado en cambiar la nomenclatura de esta calle que lleva nombrada así desde el siglo XVI. Cierto es, ya lo vimos, que el propio Bernal nos dice que ha sido nombrada así desde el siglo XVI. Pero al respecto yo quisiera plantear que se trata este cambio de nomenclatura también de un acto simbólico, porque siendo este momento de nuestra historia un momento donde se están confrontando y donde se están poniendo en juego proyectos históricos, debíamos cuestionar y debíamos pensar y discutir si queremos continuar con el proyecto que se impuso en México, en nuestra sociedad, con el resultado de la guerra de 1521. Decía en la década de 1940 Daniel Díaz Soto y Gama, Daniel Díaz Soto y Gama, conocido por todos solamente por Soto y Gama, en su historia del agrarismo en México, que Cortés, significando con Cortés, por supuesto, el triunfo de los cristianos en aquella guerra, había establecido una nueva forma de dominación, que en ese caso fueron las encomiendas.
Y sobre esa piedra se sustentó todo el edificio de nuestra sociedad. Creo que ha llegado el momento, y así lo cree mucha gente, historiadores, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, políticos y gente del común, que es la más importante, que ha llegado el momento de cuestionar esa piedra que fundamenta todavía el edificio de nuestra sociedad. Muy bien, pues hasta aquí, y continuaremos con más historias y más narraciones en estas voces de la historia de Mexico Tenochtitlan. Hasta la próxima.